Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy nos tocó hablar sobre la introducción sobre las teorías del aprendizaje. A continuación, mi compañero va a dar lo que es el conductismo. El conductismo es una teoría de aprendizaje que se centra en el análisis del comportamiento visible, dejando de lado los procesos mentales internos como pensamientos y emociones. Esta corriente emergió a los principios del siglo XX gracias a John B. Watson, quien argumentó que la psicología debía enfocarse en comportamientos que pueden medir y observar, considerando que estos son respuestas aprendidas a estímulos del entorno. Ivan Pavlov, otro referente del conductismo, descubrió el condicionamiento clásico, evidenciando que los seres vivos pueden establecer nuevas asociaciones entre estímulos y respuestas. Un ejemplo de esto es su experimento con perros, que aprendieron a silbar al escuchar una campana al asociarla repetitivamente con la comida. Más tarde, Skinner amplió esta teoría con el condicionamiento operante, que investiga cómo las consecuencias de una acción afectan la probabilidad de que se repita en el futuro. El conductismo ha tenido un impacto notable en la educación y la psicología clínica, influyendo en métodos de enseñanza que utilizan el refuerzo positivo y en terapias conductuales para tratar trastornos como fobias y ansiedad. A pesar de su influencia, ha sido objeto de críticas por su enfoque simplista y su negativa a considerar los procesos cognitivos. No obstante, sigue siendo relevante en el análisis de comportamiento observable y en aplicaciones que se requieren mediciones objetivas y científicas. El cognitivismo se centra en los procesos internos que ocurren entre el estímulo y la respuesta, enfatizando el papel activo de la mente en el aprendizaje. Jean Piaget y Lev Vygotsky son dos de los principales exponentes de esta teoría, que considera que el aprendizaje implica la construcción y reorganización del conocimiento. El cognitivismo introduce conceptos como la asimilación y la acomodación, que describen cómo las personas integran nueva información en sus esquemas cognitivos existentes y ajustan estos esquemas para incorporar el conocimiento nuevo. Esta teoría sugiere que el aprendizaje no es simplemente una respuesta automática a estímulos, sino un proceso complejo en el que los individuos interpretan, organizan y almacenan información en sus mentes. Ambas teorías han proporcionado marcos valiosos para entender el proceso de aprendizaje, aunque lo hacen desde perspectivas diferentes. Mientras que el conductismo ha sido útil en situaciones donde el control del comportamiento es esencial, como la enseñanza de habilidades específicas o en el manejo de comportamientos en el aula, el cognitivismo ha influido en el desarrollo de enfoques educativos que buscan fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comprensión profunda de los conceptos. Cada teoría, por tanto, ha dejado una huella significativa en la forma en que se aborda la educación y el aprendizaje. Mi compañero Medina va a dar un ejemplo claro. La teoría del aprendizaje sugiere que las personas aprendan observando el comportamiento de los demás, así como las consecuencias de estos comportamientos. Estas teorías enfatizan la importancia del modelo, es decir, que los individuos imitan el comportamiento que ven en otras personas, especialmente si estas personas son vistas como modelos a seguir o figuras de autoridad. Por ejemplo, imagina que en una clase de primaria, donde la maestra quiere enseñar a sus estudiantes a resolver conflictos de manera pacífica. En lugar de solo explicar la teoría o las reglas para resolver conflictos, la maestra decide hacer una pequeña demostración práctica. La maestra organiza una pequeña obra de teatro en la que participa junto con otro compañero. En esa obra simulan un conflicto en el que ambos desean usar el mismo material. En lugar de gritar o de pelear, los maestros muestran cómo discutir el problema de manera calmada y llegar a un acuerdo en el que ambos puedan compartir el material. Los estudiantes observan cómo los maestros resuelven el conflicto, ven
y ven que al dialogar y a buscar un acuerdo, ambos maestros logran una solución satisfactoria sin recurrir a la violencia o al enfado. La maestra refuerza positivamente a los estudiantes que intenten resolver los conflictos de manera pacífica, elogiando su comportamiento, y que todos los estudiantes vean que este comportamiento es valorado. Si algún estudiante tiene dificultades, la maestra interviene y modela nuevamente la conducta adecuada. Pienso yo que son enfoques educativos que cuando se combinan o se juntan ofrecen una perspectiva sumamente grandiosa para el desarrollo del conocimiento en los estudiantes. Una idea personal es que cuando se combinan estos dos enfoques juntos, fomentan un aprendizaje más profundo y significativo, ya que se integra lo que sería la teoría con la práctica, permitiendo que los alumnos construyan su conocimiento a partir de propias experiencias. El constructivismo se basa en la idea de que el conocimiento se crea activamente a través de la interacción con el entorno. Creo yo que sí se complementa perfectamente con el aprendizaje experiencial, que enfatiza la importancia del aprender haciéndolo. En un entorno educativo que permite la interacción de ambos enfoques, los estudiantes no solo absorben la información, sino que la aplican en las situaciones reales, reflexionando así sobre la información en las experiencias y reestructuran su comprensión de la materia. Por ejemplo, en una clase de educación física, los alumnos no solo podrían aprender sobre los principios del movimiento, sino que también podrían participar en actividades físicas que les permitan experimentar esos principios en acción a través de la reflexión que es guiada por estas experiencias. Los estudiantes construyen un rendimiento más profundo de cómo aplicar estos principios en contextos diversos, como en deportes específicos o en la vida diaria. La combinación de ambos reconoce la importancia de la personalización en el aprendizaje, ya que cada estudiante construye su conocimiento de manera única, basándose en sus experiencias previas y su interacción con el mundo. Así el aprendizaje se convierte en un proceso activo, donde los estudiantes son los arquitectos de su propio entendimiento, guiados por una experiencia que conecta el contenido de materias significativas y lo contextual. Bueno, me toca hablar sobre una comparación con puntos claves de lo que hablaron mis compañeros. El conductivismo refuerza el comportamiento correcto y el cognitivismo la creación de un mapa conceptual y a la mejora de organización del conocimiento. El constructivismo son experimentos prácticos en grupos, ya que con la construcción activa del conocimiento. Y sobre el aprendizaje experiencial, tiene la reflexión sobre el experimento a la comprensión profunda y personal del aprendizaje. Cada teoría del aprendizaje nos ofrece una perspectiva única sobre cómo nos produce el aprendizaje. El conductivismo es útil para modificar comportamientos específicos, mientras que el cognitivismo enfatiza la importancia de entender procesos mentales. Mediante el constructivismo y el aprendizaje experiencial, destacan la importancia de las interacciones sociales y a las experiencias directas en el proceso del aprendizaje. Al combinar todos estos elementos de estas teorías, los educadores pueden crear entornos de aprendizaje más efectivos y adaptados a las necesidades de sus estudiantes. Gracias.